Hola, bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre las migraciones climáticas. Antes de entrar en tema, es importante mencionar que el medio ambiente es un sustento principal para las poblaciones, así como para su desarrollo y para su subsistencia. Por lo anterior, se dice que la degradación ambiental constituye una causa directamente relacionada con los movimientos de población o desplazados. Si bien ahora estas migraciones climáticas, o también llamadas migraciones ambientales o desplazamientos en contextos de desastres y cambio climático, suele definirse principalmente por la Organización Mundial de la Migración como aquellas que comprenden el traslado de una persona o grupo de personas que predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual u optan por hacerlo ya sea de forma temporal o permanente dentro de un estado o cruzando una frontera internacional. Para contribuir al entendimiento de esta definición, me parece importante ver el siguiente video. Aunque en la mayor parte del mundo el medio ambiente se está agravando por la intensidad de los desastres naturales, tenemos que poner especial atención en aquellos países que son los menos desarrollados, pues son estos los que sufren más consecuencias de los cambios climáticos. Pues un estudio de la ONU de 1998 estimó que el 96% de las muertes causadas por desastres ocurren en el 66% de la población de los países más pobres del mundo. En cuanto a las causas de este tipo de migración, yo logré identificar tres. Primero, los desastres naturales, cuyo término hace referencia a todos los fenómenos ambientales extremos. Asimismo, los desastres se dividen en geofísicos, a donde encontramos a los terremotos y erupciones volcánicas, y los relacionados con el clima, a donde están las inundaciones, huracanes, ciclones, sequías, fuegos incontrolables, corrimiento de tierra y temperaturas extremas. En esta categoría cabe destacar la desertificación y el cambio climático, ya que ambos suelen generar desplazamientos masivos de población de forma definitiva. Primero, la desertificación, que se presenta comúnmente en países en desarrollo o menos adelantados y se relaciona con importantes problemas sociales, tales como la pobreza, la salud, la nutrición deficiente, la falta de seguridad alimentaria y las dinámicas demográficas. Por otra parte, el cambio climático, que se vincula más al calentamiento global de la Tierra y sus consecuencias, encontramos que el aumento del nivel del mar provocará que millones de refugiados ambientales se conviertan en uno de los mayores problemas del siglo XXI. La relación directa entre el deterioro ambiental con los desplazamientos de población también encuentran sus causas en los conflictos armados. En este sentido, por una parte, la destrucción ambiental puede usarse como arma de guerra y por otra, los conflictos pueden producirse como consecuencia de la lucha por el acceso y la dominación de un determinado recurso natural. Ejemplo de esto lo vemos con la Guerra del Golfo de 1991, la cual se produjo como resultado de la disputa sobre la dominación de los recursos hidrocarburos, y un ejemplo más actual sería la Guerra del Congo por la obtención del coltán. La tercera causa de este tipo de migración son los accidentes industriales. Aquí, la mayoría de la población desplazada se sitúa dentro de las fronteras de su mismo estado, de manera que no son estrictamente refugiados, tal como lo señala la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, sino más bien son desplazados internos. Un ejemplo claro de esto fue el incidente de Chernobyl de 1986, la cual, según estudios, la contaminación radiactiva tiene una media de vida aproximadamente de 25.000 años todavía. En cuanto a los tipos de migrantes
climáticos encontramos los migrantes temporales, los cuales han sido desplazados temporalmente debido a presiones ambientales, tales como terremotos o ciclones, y aquí es muy probable que estos regresen a su hábitat original. La estacional, la cual se manifiesta en épocas de ciclo agrícola y productivo, cuando la población o parte de ellos se mueven dentro y fuera de su lugar de origen o de su país. La permanente, que debido a los cambios permanentes en su hábitat, no pueden regresar a estos. Y los motivados por el ambiente, que son personas que han migrado en busca de una mejor calidad de vida, porque su hábitat original es incapaz de proveerles sus necesidades mínimas debido a la degradación progresiva de los recursos naturales. Una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a estudiar este fenómeno es la Organización Internacional de las Migraciones, que fue la primera organización que estableció una unidad institucional completamente dedicada a este fenómeno, que llamaron la División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático, cuyos objetivos son evitar la migración forzada, brindar asistencia a este tipo de poblaciones y buscar soluciones duraderas a su situación, y facilitar la migración en el contexto de la adaptación al cambio climático y mejorar la resiliencia de las comunidades afectadas. Además, el desarrollo sostenible es reconocido como una parte integral de este enfoque. Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene en su agenda brindar asesoría o apoyo jurídico a este tipo de desplazados, abordar la raíz del desplazamiento para que disminuyan los motivos que desencadenan el fenómeno y disminuir la huella ambiental del ACNUR. Esta organización está incluida en el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que reconoce que el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales interactúan cada vez más con las causas detrás de los desplazados de refugiados. También participa como observador en la Plataforma sobre Desplazados por Desastres, que es una iniciativa liderada por estados para apoyar la implementación de la Agenda de Protección de la Iniciativa Nansen, el Marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres y el Acuerdo de París. De acuerdo a cifras del 2018, en este año se registraron 17.2 millones de desplazamientos asociados con desastres en 148 países. En 2009 fueron 23.9 millones de este tipo de desplazados, y en el 2020 esta cantidad aumentó a 40.5 millones de migrantes climáticos. De ahí que los desastres y los efectos del cambio climático provocaron 3 veces más desplazamientos que los conflictos y la violencia. Hoy en día existen muchos debates sobre cómo deberían de llamarse a este tipo de migrantes, que muchos autores han optado por referirse a ellos como refugiados ambientales, lo cual podría ser incorrecto, primero porque la migración climática es principalmente interna, además no es necesariamente forzada. Además, aislar causas de migración del medio ambiente es muy difícil, y agregar una nueva categoría de refugiado podría tener efectos opuestos de lo que se busca como solución. Las discusiones sobre migración climática no deberían de perder su enfoque en las medidas preventivas. Así pues, la ACNUR no hace uso del término de refugiado climático, prefiere usar el término de personas desplazadas en contexto de desastre y cambio climático. Sin embargo, sí existen situaciones en las que se podrían aplicar los criterios de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados en 1951 si los efectos del cambio climático se combinan con la violencia o conflictos armados. Las principales regiones afectadas por el cambio climático, de acuerdo a la ONU, son la cuenca del Amazonas, el lago Chad, Siria, China y Filipinas. Respecto a nuestro país, México ha estado históricamente expuesto a eventos extremos como huracanes, inundaciones y sequías. De ahí que el Banco Mundial estima que para 2050 alrededor de 1.7 millones de personas se moverán como resultado de los impactos climáticos en nuestro país. En las siguientes gráficas podemos observar que los principales movimientos de desplazados por desastres climáticos en México son en mayor parte debido a huracanes,
y tormentas tropicales, y en menor medida lluvias e inundaciones. Para finalizar, solo me queda explicar que este tema fue de gran interés de mi parte, porque hoy en día se habla mucho de que en un futuro el cambio climático traerá graves consecuencias para toda la humanidad, y de ahí que me parece impactante que si este fenómeno del cambio climático se sigue reproduciendo en mayor escala, en algún momento todo el mundo se catalogaría como un migrante climático. Por otra parte, considero que a la infografía le faltó abundar más en el tema de las posibles soluciones a este fenómeno, y en cuanto a las ventajas que encontré para realizar esta infografía fue que realmente hay mucho material y publicaciones disponibles que pueden ayudar para entender este tema. Sin embargo, hubo dificultades con respecto a la terminología a utilizar, porque hoy en día sigue habiendo discusiones teóricas sobre si refugiado climático está correcto o no.